En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo 2, hablando sobre el Padre. En el segundo apartado, que tiene como título La revelación de Dios como Trinidad, el Catecismo está dedicando 11 números al desarrollo de este tema. El día de hoy vamos a profundizar en los números 240 al 242 con el tema El Padre revelado por el Hijo. Número 240 del Catecismo dice: Jesús ha revelado que Dios es Padre, en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto a Creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Número muy hermoso del Catecismo que se conecta con lo que dijimos ayer. Ayer comentábamos que la revelación de Dios como Padre no es algo propio del cristianismo o del catolicismo, que existen otras religiones que hablan de Dios como Padre y coinciden con el cristianismo en este sentido, pero no en el sentido pleno de lo que Jesús entiende cuando le dice a Dios Abba. ¿No? Ellos comparten con nosotros de que Dios es el origen de todo, el Padre de todo. Pero es que la palabra Padre tiene varios sentidos, ¿no? No solo es ser el origen de todo lo creado, sino también que en el sentido específico que Jesús utilizó cuando llamó al Padre Abba, lo hizo de una manera donde nos manifiesta que ese Padre es muy exclusivo con él. Y que esto es lo propio de la revelación que Cristo viene a traernos. Dios nos ama de una manera exclusiva. No solamente como un creador de todas las cosas, sino que nos ama como un Padre, como un Abba. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. Ese sentido nuevo es la relación íntima que tiene Jesús con el Padre. Jesús tenía con su Padre una relación de intimidad, por eso se atreve a decir: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y entre ellos dos tienen una comunión de intimidad. Jesús tiene una filiación con su Padre. Tiene una intimidad con su Padre. Jesús ora con su Padre. Jesús se dirige a su Padre y su Padre le habla. Esa relación paterno-filial, Jesús vino a llamarle relación con su Abba. Y eso es exclusivo de la revelación de Cristo. Nos ha entregado esta oportunidad de relacionarnos con Dios, ya no solamente como un ser lejano, creador de todo, intocable, innombrable y todas estas cosas que escuchamos en otras religiones. No, para nosotros no. Para nosotros es un amor filial exclusivo. Recíprocamente, el Padre es un Padre eterno en su relación con su Hijo, y recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Yo les hago esta pregunta, queridos amigos, ¿no?
¿Qué es primero? ¿El Padre o el Hijo? Alguno podría estar respondiéndose, ¿no? Pues el Padre, porque sin Padre no puede haber Hijo. Y no, son los dos al mismo tiempo. Se dan al mismo tiempo. Los que son padres al mismo tiempo que hijos. No se puede ser padre sin tener un hijo. En el mismo momento que se es padre, se es hijo. Y no se puede ser hijo sin tener padre. Por lo tanto, es padre en relación con su hijo. Y es hijo en relación con su padre. Si no es así, entonces serían otra cosa. En el momento que le dicen, estás en embarazo, te das cuenta que empiezas a ser madre. Pero es en ese momento. No eras antes. No serás después. Es en ese momento. En el momento que empiezas a ser padre, también empiezas a ser hijo. El catecismo nos va a remitir a un texto del Evangelio de Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre y el Hijo se conocen profundamente. Se tienen entre ellos un grado de comunicación plena. Y esa comunicación plena Dios ha querido compartirla con nosotros. Nos ha querido injertar en esa intimidad entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo vemos esto, no? Estamos en la plenitud de la revelación, en la que Jesucristo nos asoma al misterio trinitario. El culmen de la revelación, queridos amigos, consiste en que hemos sido introducidos en la familia de Dios. Nos han metido en su casa. Hemos sido metidos en el seno de la Santísima Trinidad. Ese es el culmen de toda la revelación. Continúa el catecismo en el número 241 y dice: por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Y aquí nos hace referencia a cuando escribieron los evangelios, como los evangelistas no se limitaron únicamente a narrar los hechos que Jesús había realizado, predicación, curaciones, etcétera, etcétera. Los evangelistas, además de narrar estos hechos, también confiesan dentro de los evangelios quién es Jesús. Ellos hacen una confesión de su intimidad. No solo narran hechos, sino que tienen la iluminación para decir quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen. Eso es muy hermoso. ¿Quién es este, que les enseña a rezar diciendo Padre Nuestro? ¿Quién es este, que elige a 12 para ir por todo el mundo a anunciar su nombre? ¿Quién es este, que les pide renunciar a todo para seguirlo a Él? ¿Quién es este, que se presenta con esta autoridad enfrente de todos? Todo esto es recogido en los evangelios. Y por eso es que el catecismo nos dice que los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. ¿Quién puede hablar con tanta autoridad sino Dios? Es la introducción, lo que nos está presentando aquí el catecismo, la introducción del Evangelio de San Juan, Juan 1:1.
tal cual empieza, Juan 1:1. Donde narra, pues, la historia de Jesús, el Hijo del Padre, donde nos confiesa Juan, ¿quién es Jesús? El que existía desde el principio. El Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Fíjese que es Juan 1:1, nada antes. Jesús es Dios. Recordemos que Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Ni siquiera en la anunciación del arcángel Gabriel a María, Jesús comenzó a existir. Antes de ser hombre, existía desde toda la eternidad. Desde siempre. Es mi creador también. En Juan 8:58, esta es una afirmación determinante, ¿no? Porque así como Jesús dijo, antes de que existiera Abraham, existía yo. Una expresión fulminante de Jesús. Antes de que existiera Abraham, yo existía. En la carta a los Colosenses 1:15, San Pablo nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, lo invisible de Dios se nos ha hecho visible en Jesucristo. A Dios no le puede ver nadie. ¿Por qué? Porque no es perceptible a los ojos humanos. Pero en la encarnación de Jesucristo, ese Dios imperceptible se ha hecho visible. Lo invisible de Dios en Jesucristo ya lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos escuchar. Es la grandeza de la encarnación. Que quien por naturaleza es infinitamente superior a nosotros, ahora podemos verlo, palparlo, sentirlo como uno de nosotros. Porque la encarnación es la maravilla del Dios con nosotros. La encarnación es la imagen del Dios invisible que ya podemos ver. También en Hebreos 1:3, Jesucristo es el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Es decir, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, que Jesús es la impronta de su esencia, es decir, el mismo ser de Dios lo tenemos en el mismo ser de Jesucristo. ¿Han escuchado ustedes por ahí alguna vez cuando se le dice a algún niño, ¿no? Esta es la impronta de su papá? No es necesariamente que este ejemplo se aplique a Jesús, pero es muy interesante cuando le dicen a uno que es la impronta de su papá, lo que le están diciendo es igualito a su papá. El mismo rostro, los mismos gestos, igualito a su papá. Es la impronta de su papá. Bueno, Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la impronta de su esencia. Ser de Dios, el ser de Dios lo tenemos en el mismo ser de Jesucristo. Continúa el catecismo, ¿no? Número 242, y nos dice: después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Bueno, pues aquí este número del catecismo nos lleva a hablar un poquito, no podemos extendernos mucho, un poquito de la historia de esta formulación del credo que rezamos los católicos, ¿no? Los evangelistas escriben los evangelios, 2 de ellos eran apóstoles, ¿no? Mateo y Juan, y 2 no eran apóstoles, Lucas y Marcos. Ellos dejan, ¿no?, por escrito la predicación. Y luego la tradición apostólica, ya en el año 325, en el contexto de la libertad religiosa que había otorgado el emperador Constantino a los cristianos, ya sin persecuciones hacia los cristianos, se convoca pues este concilio. Ya los obispos podían salir, podían hablar, podían participar. Ya los cristianos hasta ese momento, no fue que en el año 325 la religión cristiana se convirtió en la religión del imperio, no pasó en esa fecha. Pero el año 325 lo que sucede, en el año 313 lo que sucede es una paz religiosa. Esta paz religiosa en el año 325 va a permitir hacer el concilio de Nicea. Pero era muy importante tener presente que esta paz religiosa no solamente era hacia los cristianos, era una paz religiosa hacia cualquier persona que profesara una fe. Lo que a los cristianos fue muy bueno es que pues éramos los perseguidos en primera línea. Por lo tanto, aunque no el Imperio Romano todavía era cristiano, por lo menos ya no nos iban a matar, ya no nos estaban persiguiendo, ya se podían convocar para orar. Bueno, ya esta paz religiosa, como le deberíamos llamar, paz religiosa, era muy, muy importante para nosotros. Al poco tiempo de esa paz, entonces les digo, se convoca este primer concilio ecuménico, año 325. ¿Dónde queda Nicea? Nicea, como ustedes saben, a los concilios se les nombra de acuerdo a la ciudad donde tienen lugar. Pues este concilio de Nicea, que es el primerito ecuménico donde están invitados todos, pues fue en una ciudad llamada Nicea. El primer concilio, que no fue ecuménico, sino el de los apóstoles, pues es el concilio de Jerusalén, porque fue en Jerusalén. El último concilio que ha tenido la Iglesia Católica se llama Concilio Vaticano II, porque fue en la ciudad del Vaticano. Cada uno de los concilios se le pone el nombre de la ciudad donde se llevó a cabo. En el año 325 fue Nicea. Nicea es una ciudad que queda a orillas del lado oriental del estrecho de Bósforo, en Constantinopla. Un lugar muy, muy importante en ese tiempo. A este concilio participaron alrededor de 300 a 318 obispos. Pues, un número bastante considerable, ¿no? Era papa en ese tiempo el Papa Silvestre I. Y es la primera vez en la historia, en que el gobierno civil interviene activamente en asuntos internos de la Iglesia, ¿no?, convirtiéndose esto quizás en uno de los peores momentos que empezó a vivir la Iglesia, y podríamos utilizar palabras como una plaga, ¿no? Que el gobierno se metiera en las cuestiones de la Iglesia es una plaga terrible, ¿no?, de la cual nunca saldrá, nunca saldrá. Los gobiernos les encanta meterse. El gobierno civil fue quien convocó, participó en primera persona, opinó, pagó y se encargó de imponer la pena a los herejes eclesiásticos que salieron de este primer concilio de Nicea, ¿no? Unos datitos ahí muy generales del concilio. El catecismo nos va a remitir
antes de seguir hablando del Concilio de Nicea, al número 465 del Catecismo, ¿no? Donde nos habla de cómo eran las primeras herejías, ¿no? Las primeras dudas de fe, o las primeras fracturas que daban a interpretaciones erróneas sobre la fe. Recuerden esto, queridos amigos. Todos los concilios son bendición de Dios, todos. Todos los concilios son convocados para responder a errores, a desviaciones, a herejías que se habían ido fraguando poco a poco en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, y necesitaban tener una respuesta oficial de la iglesia. Se convocaba este concilio para analizar, para preguntar, para estudiar y después, al final, para definir. Hay que definir la fe, y se definía en conjunto, no una sola persona. Se definía en conjunto toda la iglesia. Bueno, pues en los primeros siglos ya se habían fraguado algunas herejías. Dice el número 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que las primeras herejías iban destinadas a decir, pues, que Jesús no era hombre. A eso se le llamó las herejías del docetismo. Jesús no es hombre. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. Pero desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a algunos, ¿no?, en concilios concretos, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio de Nicea del que estamos hablando en el año 325 tuvo que venir a confesar en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Esto es muy, muy importante. Curiosamente, estas primeras herejías, más que dudar de que Jesús fuera Dios, lo que dudaban era que Jesús fuera verdadero hombre. Estas herejías docetistas, ellos decían que Jesucristo había tomado como una especie de disfraz de hombre, que Dios se había disfrazado de hombre y había hecho como una especie de mímica cuando estaba en la cruz, que Jesús era como una apariencia, ¿no? Porque se escandalizaba decir que pudiera haber un Dios que se hiciera hombre con todas las consecuencias de sed, de hambre, de lágrimas, de muerte, de cruz, ¿no? Y ellos no entendían cómo Dios podía vivir todo esto. Y la Iglesia confiesa la plena humanidad de Jesús. Jesús es verdadero hombre. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque si Jesús no fuera verdadero hombre, entonces María, ¿cómo le hacía? María sería entonces solamente la madre de Dios y no la madre del Jesús hombre. En el siglo III comienza lo contrario. La Iglesia ya responde y define que Jesús es verdadero hombre. Pero en el siglo III comienza una batalla contraria. Este hombre, ¿no?, ¿cómo va a ser Dios? Ya se había superado esta parte de que, bueno, listo, Jesús sí es verdaderamente hombre. Ahora viene otro grupo, a los cuales les vamos a llamar los arrianos, que van a decir, sí, Jesús era hombre, pero no Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Todo lo contrario, ¿no? Y entonces este grupo niega la divinidad de Jesús. Y al negar la divinidad de Jesús, entonces María solamente es la mamá de Jesús hombre.
no del Jesús Dios. Fíjense bien, hacemos un pequeño resumen. Al inicio se negaba que Jesús fuera hombre. Eso se definió y la iglesia lo defendió. Jesús es 100% hombre. Después se negó que Jesús fuera Dios. Y la iglesia en el Concilio de Nicea va a definir que Jesús es 100% Dios. Entonces el Concilio de Nicea proclama a Cristo verdadero Dios consustancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza divina. Un solo Dios comparte con él esa misma condición. Y así quedó la definición. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Y esto es interesante afirmarlo, ¿no? Porque afectaba todas estas herejías la esencia misma de la obra de la redención. Si Jesucristo, el Verbo de Dios, no era Dios verdadero, su muerte carecía de eficacia salvadora. Y entonces no pudo haber redención del pecado del hombre. En este punto se estaba jugando toda nuestra redención. En estas definiciones que hacen los concilios, que hace la iglesia, que algunas personas intentan sacar de contexto y decir que no entiendo, porque es que se usan palabras muy complicadas, fuera de nuestro alcance, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que decirles que no es así. Que es más, la iglesia intenta hablar en estos términos más sencillos de algo tan profundo. Con esta manera de hablar, la iglesia es capaz, cuando define las verdades, de expresarlo a los niños, capaz de expresarlo a los ancianos, a los jóvenes, a los adultos, al que tiene mucha cultura y al que tiene poca. Por lo tanto, la iglesia, cuando va definiendo su fe poco a poco en estos concilios, apenas estamos comentando un poquito del primero, lo hace con términos tan hermosos y tan entendibles que no hay que ser ningún sabio para entender lo que quiere decir. No hay que ser un sabio para entender que Jesús es verdaderamente hombre. No hay que ser un sabio. No hay que ser un sabio para entender que Jesús es verdaderamente Dios. No hay que ser un sabio. Son palabras supremamente sencillas. Bueno, pues del Concilio de Nicea del año 325, donde se va a defender en contra de los arrianos que están diciendo que Jesús no es Dios, van a pasar 56 años. 56 años después del Concilio de Nicea para que se vuelva a hacer otro concilio. Ese se va a llamar el Concilio de Constantinopla, en el año 381. Oiga pues, 56 años. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia tardó, y esto es parte de su belleza. La iglesia no corre, la iglesia espera, analiza, pregunta, mira, conoce, reza y después define. No es como los grupos de las sectas que todos los días se inventan una cosa nueva y a ver si esta sí pega para sacar más dinero. No. 56 años tardó la iglesia para terminar el credo que tú y yo nos aprendemos cuando vamos de niños a la catequesis. 56 años. Cuando se convoca el Concilio de Constantinopla en el año 381, se continúa. Fíjese que este Concilio de Constantinopla también tuvo sus particularidades, también fue convocado por la autoridad civil. En ese momento ya era emperador Teodosio. Es muy interesante, queridos amigos, porque es que es este señor Teodosio el que va a ser la religión católica, la religión del Imperio Romano. No fue Constantino, fue Teodosio.
en el año 381. Constantino dio una paz religiosa que, claro, aplaudida totalmente. Pero después de que murió Constantino, todavía hubieron más persecuciones. Y fue este sí fue el que puso la cosa en orden, el emperador Teodosio. Él hace el cristianismo la religión del Imperio Romano. A este concilio de Constantinopla participaron 150 obispos. Dice que fue la mitad de los que participaron en el concilio de Nicea. ¿No? Y fue en tiempos del Papa Dámaso I. Entre los participantes de este concilio de Constantinopla, pues vamos a ver que ya empiezan a surgir pues estos grandes místicos, grandes pensadores, filósofos, teólogos santos, ¿no? De la parte de los griegos, por ejemplo, en ese equipo estuvieron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. Entre la parte de los latinos estuvieron ahí en ese equipo San Ambrosio, San Jerónimo, quien fue el que tradujo la Biblia, y nada menos y nada más que San Agustín. En estos concilios había gente bastante interesada, bastante sabios, bastante iluminados por Dios y bastante orantes. La fe se define de mano de grandes santos, de grandes sabios, de grandes conocedores. Al final de este concilio de Constantinopla, como les digo, desde que empezó en el año 325 en Nicea, hasta que terminó en el año 381 en Constantinopla, en todos esos 56 años se logra definir lo que tú y yo conocemos como el credo. A ese credo va a tener incluso un nombre muy grande porque une los dos nombres de las ciudades. El credo que profesamos los católicos se llama Credo Niceno-Constantinopolitano. Empezó en Nicea, por eso se llama niceno, y terminó en Constantinopla, Constantinopolitano. Es un nombre muy grande y uno diría, wow, qué nombre tan raro, eso es muy difícil de aprender. No, no es difícil. Una las dos ciudades donde se hizo y ya estuvo. El primero en Nicea, el segundo en Constantinopla. 56 años entre uno y otro para definir esto que tú y yo rezamos que dice, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ahí está toda la fe. 56 años. Y los mejores hombres metidos ahí. Lo podemos ver, queridos amigos, ¿no? En este brevísimo recorrido, ¿no?, de estos concilios. Yo sé que se hablaron de más cosas, se definieron más cosas, pero no podemos entrar porque no es el tema, el concilio en cuanto tal. Pero se logra algo que es fundamental: definir la fe
el símbolo, que ya hemos hablado de él, ¿no? El símbolo es el credo, el credo. Nos tiene que quedar claro, queridos amigos, ¿no? Que la confesión de nuestra fe, que la confesión de nuestro credo no ha sido nada fácil, que ha costado mucha sangre, que ha costado muchas lágrimas, que ha costado muchos mártires, muchos exiliados, muchos encarcelados, muchos perseguidos por ser fiel a la santa doctrina de la Iglesia. Somos hijos de una fe que es martirial y que deberíamos nosotros, cada vez que rezamos el credo, sentir emoción del sacrificio tan grande que ha costado a los santos y grandes hombres de la Iglesia a través de los siglos definir la fe católica, la fe verdadera. Eso nos debería de llenar de orgullo, de buen orgullo, nos debería de llenar de gran esperanza y también nos debería de comprometer a seguir defendiendo como ellos lo han defendido, especialmente hoy, en medio de tanta persecución, en medio de tanta mentira, en medio de tanto odio, en medio de tanta confusión. Solo se confunde el que se quiere confundir, porque la fe es clara, la acabamos de profesar. Si alguien tiene una duda, lea el credo, ore el credo, aprenda el credo. Si alguien tiene una duda, búsquela y la respuesta está ahí. Pero nosotros debemos de comprometernos a partir de ahora, queridos amigos, a también ser mártires de la defensa de la fe. Cuando el demonio se ha ido encargando de meterse en medio de una fe cierta para confundirla. Por eso entonces, queridos amigos, el credo debe de ser rezado por nosotros con unción, con respeto y con un profundo agradecimiento a todos aquellos mártires que han dado su vida en la transmisión de la fe y de la sana doctrina. Gracias a todos ellos, nosotros hoy creemos y podemos profesar de un modo tan sencillo, pero tan profundo, toda la fe de la Iglesia Católica.